Buenas tardes, profesor. Ya corregí la parte de la función simoidal, en la parte del SOR. Ok. Bueno, si gustas, revisamos en un momentito y voy empezando primero el tema de hoy Estoy. relacionado con los pesos, Sí, estoy. para no trazarnos. Bueno, entonces nos quedamos en la parte en el punto 1.5, inicialización de pesos. Bien, en este capítulo lo que aborda el autor es cómo debemos inicializar los pesos de una red neuronal. Y generalmente los pesos se inicializan en el rango de -1 a 1, ¿sí? Pues son aleatorios. Y en este capítulo nos proponen el uso de un método, el método de Nguyen-Widro, para inicializar los pesos, ¿sí? Luego, aquí nos presentan un histograma, ¿sí? En este caso es un histograma de sistemas operativos populares, pero lo que intenta el autor es decirnos cómo se vería una red neuronal, cómo se vería el histograma de pesos de una red neuronal ya entrenada. Observen cómo es que los valores de los pesos, cómo se van quedando al centro, cercanos a ceros, ¿sí? A cero. Eh, si nosotros vemos eh, los pesos y generamos el histograma, la primera vez que se obtienen de manera aleatoria, se verían de esta forma. Y una vez que tú entrenas, pues se vería de esta forma. ¿Ok? Ahora, si nosotros le aplicamos el método de Nguyen a estos pesos, los veríamos de la siguiente manera. Entonces sí tiene un efecto el método sobre el valor de los pesos. ¿Y qué ventaja tendría? Bueno, pues una de las ventajas que plantea el autor es que la red se puede entrenar en menos iteraciones si utilizas este método de Nguyen-Widro. ¿Ok? Y generalmente te los va a dejar los pesos en el rango de -5 de menos 0.5 a más 0.5. Bueno, entonces veamos cómo se ven estos pesos, ¿sí? En un histograma, para tener más claridad en eso que estamos platicando. Eh, Vamos a abrir el Excel. Abran Excel, por favor. Abran una hoja.
y vamos a generar algunos pesos aleatorios, algunos 100 pesos aleatorios, con la función, ¿cómo se llama? Aleatorio. La función aleatorio.entre. Vamos a definir pesos aleatorios entre menos 10 y 10 y el valor que nos genere lo vamos a dividir entre 10. Y de esa manera vamos a obtener nuestros pesos. Vamos a definir, cuando mucho, 100 pesos aleatorios. ¿Sí? Entonces la función es aleatorio.entre. A definir pesos entre menos 1 y 1. A ver, ustedes me dicen si se puede, si no se puede. Los escucho. Yo estoy esperando que se abra el Excel. Ah, bueno. Ahí les voy a copiar el chat. Les voy a copiar la función. Aleatorio.entre y generan 100 pesos. Ok. Bueno, entonces, y luego voy a definir un rango para generar el histograma. El rango va a ser desde menos 1, menos 0.9. Así nos vamos a ir desde menos 1 hasta 1. Y vamos a calcular la frecuencia. La frecuencia la van a calcular. Vas a decirle contar si. La función se llama contar si de este rango, y el criterio es si es igual a este valor, a menos 1. Aquí voy a utilizar la función concatenar. Ahí lo hace. Para calcular la frecuencia. Este debe ser igual a 100. A ver, algo falló. Profe, ¿puede poner la fórmula de la frecuencia? Sí, ahí está. Estas son 100. Se las voy a copiar ahí en el chat para que la tengan. Nada más ajustan el rango a cuál corresponde, ¿no? Ahí va. Ahí se las pasé en el chat. Gracias.
Bueno, entonces, si ya tenemos eso, ya tenemos las frecuencias. ¿Me confirman? Deben de verificar la suma de todas las frecuencias debe de ser igual a 100, porque está contando las veces que se repite los pesos. ¿Sí? Y luego lo que sigue es generar el histograma. Vamos a generar el histograma. Voy a elegir columna. Y aquí en columna voy a agregar los datos de las frecuencias. Frecuencias. En este caso las frecuencias son estas. Luego voy a agregar otra que se llame línea. Línea. Relacionada con las mismas frecuencias. Voy a tener las columnas para representar las frecuencias, pero también una línea para que se aprecie mejor. Y en el eje horizontal vamos a agregar los rangos. Entonces, esta barra relacionada con la línea, voy a cambiar el tipo de gráfico a línea. Y aquí ya está el histograma. Vamos a ver cuál se puede ver mejor. Este se ve mejor. Y ya lo demás es darle formato, ¿no? Ahí está. Entonces observa el comportamiento que tiene. Sí, sí, aquí lo que le dije fue que inserte una gráfica de columna y aquí le proporciono los datos, primero las frecuencia, aquí seleccionas lo que son las frecuencias. Les decía que podemos agregar una igual relacionada con frecuencia, pero va a ser una línea, no va a ser la columna. Entonces vuelvo a agregar otra vez el mismo dato. Observa que aparece doble, pero la columna roja la voy a convertir a línea. Y aquí en el eje horizontal agregas el rango. Este rango, cambias esta columna de frecuencias por línea y ya eliges algún estilo. Creo que elegí este. Y ya nada más le das formato. Por ejemplo, ancho del intervalo, que no tenga mucho espacio. Puedes escoger un color de borde.
un gruesor de borde. Ahí está, mira. Y si tú cambias aquí los pesos, si vuelves a generar estos pesos de manera aleatoria, observa cómo se comporta. ¿Sí? Están distribuidos. Entonces lo que queremos es que todos esos pesos en realidad se vayan concentrando y acercando a cero. ¿Sí los pudieron generar? ¿Confirman? Sí, nada más estoy tratando de darle formato al gráfico. ¿Quién tiene dudas? Si hay dudas, pueden compartir y revisamos en conjunto. Esta. Bueno. En el gráfico, solamente dile que aquí en seleccionar datos, dile que vas a agregar, como le quieras llamar, por ejemplo, puede ser línea, polígono, lo que le quieras poner, y vuelves a seleccionar las frecuencias. Esta las vuelves a seleccionar. ¿Sí? Fíjate bien. Aquí, seleccionar datos, frecuencia, es esto. Frecuencia, es esto. Y vuelves a agregar la frecuencia, pero ahora le voy a llamar línea. Y la vuelves a seleccionar. Ahí está. Este es el rango. Y te decía que esta barra roja, que son las frecuencias, las voy a cambiar. Voy a cambiar el tipo de gráfico a línea. Pedro. ¿Sí lo ves? Y es todo. Bueno. Ya más o menos nos salió a todos. Más. Bueno, está bien. Bueno, lo van checando con calma. Ya lo del formato. Bueno,
Ahora, fíjense bien. Entonces, más o menos tiene este comportamiento, ¿no? Esto que presenta aquí el autor. Ahora, este método, al final nos va a intentar dejar los pesos en este rango, desde menos 0.5 a 0.5. Va a tratar de mover los pesos a ese rango. ¿En qué consiste? Bueno, ya les decía hace un momento que el hecho de aplicar este método, la ventaja que tiene es que se reduce el número de iteraciones cuando se entrena la red. Se entrena mucho más rápido. Aquí nos da un ejemplo autor. De 502 iteraciones, después de que se aplicó el método para los pesos aleatorios, bajó a 454 iteraciones. Este método se propuso en 1990 por los autores Derrick N. Guyen y Bernard Widrow. Por eso tiene ese nombre, el método. Toma los apellidos de los autores. Y este método consiste en que ustedes calculen un valor beta, que es una constante. Luego que ustedes calculen algo que le llama la norma euclidiana, que no es más que la distancia de todas las entradas que van directo a las neuronas ocultas, a las neuronas de la capa oculta. Y luego actualiza los pesos a partir de esta operación, multiplicando la constante beta por el peso anterior entre la norma euclidiana calculada en determinada neurona en la capa oculta. ¿Sí? Entonces, para probarlo, aquí el autor nos deja este ejemplo. ¿Sí? Observa que es muy similar a una red que estuvimos analizando hace unos días. Si nos vamos a los apuntes, creo que está aquí. Es esta. Voy a retomarla. Para no tener que dibujarla. Voy a copiarla. Aquí en el Excel. Y vamos a copiar también los pesos para hacer este ejercicio. Estos pesos. Los voy a guardar aquí. Vamos a quitar estos espacios en blanco. Entonces tenemos estos pesos. Y los vamos a copiar acá. Está.
Por favor, háganlo también para ir haciendo aquí los cálculos. Voy a ir dejando los pesos aquí. Con toda la precisión que está marcando el autor. Y borren los espacios porque se me hace que se los va a llevar Excel. Ahí está. Entonces, de H1 a O1 es W1, W2, perdón, W0, W1 y así se va. Estos tres son los que van a H1 y estos otros tres son los que van a H2. Bueno, ahí está. Pues nada más es para que los ubiquen. W3, 4 y 5. Y luego tenemos que están acá. Este corresponde a 0, a 1 y a 2.
Y luego estos últimos corresponde W6, W7 y W8. Bueno, ahí está. Entonces vamos a hacer el primer cálculo. Paso 1. El primer cálculo para este método, el primer cálculo que nos pide el autor es calcular beta. Vamos a calcular beta. Donde H nos pide H es el número de neuronas que hay en la capa oculta, sin considerar la neurona de sesgo. ¿Cuántas serían? 2. Serían 2. Y el número de neuronas de entrada, ¿cuántas serían? 2 también. 2 también. Entonces, en este caso, beta va a ser igual a lo que resulta de multiplicar 0.7 por H, es H, y esta se eleva a la 1 entre pi. Y el resultado es este valor. Ahí está. 0.98994949. Que si revisan el libro, en el ejemplo que tiene el autor aquí, es ese, mira. Para estos pesos. Bueno, ese es el paso 1. Y luego, el paso 2. El paso 2 consiste ahora en calcular la norma euclidiana, o sea, la distancia. Vas a calcular la distancia de todas las entradas que se dirigen a cierta neurona oculta. Bueno, entonces, nosotros tenemos H1 es una neurona en la capa oculta y todas las entradas son los pesos W3, W4 y W5. Aquí están. W3, W4 y W5. Bueno, entonces, la norma euclidiana de H1 va a ser igual a la raíz, ¿sí? De este número, de este peso elevado al cuadrado, más el siguiente peso elevado al cuadrado, más el siguiente peso elevado al cuadrado. Ahí está. 1.1552.
si revisamos el resultado que nos presenta, que se nos presenta en el libro, aquí está la norma euclidiana para la neurona H1 es ese, 1.155, hasta ahí lo deja el autor, pero aquí podemos tener más precisión. Entonces vas a hacer exactamente lo mismo para el H2. Vas a calcular su norma euclidiana para el H2. En este caso, pues vas a considerar los valores, los pesos W8, W7 y W6. Y ahora el valor que nos genera es 0.8227. ¿Sí? Es lo que nos genera. Bueno, aquí en el artículo ya no hace ese cálculo el autor para H2, pero ya sabemos cómo hacerlo. Ahí está. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo no. Bueno. Luego el paso 3. El paso 3 nos dice que ahora sí ya vas a obtener los pesos. Vas a calcular el nuevo peso. El nuevo peso. Aquí está. ¿Cómo se van a calcular los nuevos pesos? Bueno, vas a multiplicar beta por el peso anterior entre el valor de la norma euclidiana. Entonces tú puedes tomar los pesos. Los voy a poner. Ahí está. Y vamos a calcular los nuevos pesos. Entonces, dice, el nuevo peso se va a calcular, por ejemplo, el nuevo peso para W3 se va a calcular tomando el valor de beta. El valor de beta lo vas a multiplicar por el peso anterior. Aquí está el peso anterior. Y esto lo vas a dividir entre el valor de la norma euclidiana de H1, porque este W3 corresponde a H1. Entonces, H1. ¿De acuerdo? Y de esa manera actualizamos los pesos. Y lo mismo hacemos para H2. Es el valor de beta que multiplica el peso anterior y se divide entre el valor de la norma euclidiana de H2. Y aquí está. El método de Guyen-Widrow solamente se aplica para los pesos que están entre las neuronas de la capa de entrada y las neuronas de la capa oculta. No aplica para las de salida. Entonces, estas de salida se quedan exactamente igual. Y si lo comparamos esto con el resultado que le generó al autor, es este. Este es el resultado que le generó. Vamos a compararlo.
Ahí está, mira. Ahí está, todos los datos coinciden. Entonces, no está tan complicado utilizar este método para buscar que cuando se vaya a entrenar una red, el número de iteraciones en el entrenamiento pues se reduzca y haga más eficiente el entrenamiento. Esa sería la ventaja. Porque generar los pesos de manera aleatoria, pues no hay problema, los podemos generar. Pero si le agregamos este método, pues entonces vamos a tener un entrenamiento más eficiente. Ahora sí, ¿alguna pregunta? ¿Por qué no aplica para los pesos de la neurona de salida, profe? Ah, bueno. Bueno, los autores en las pruebas que ellos hicieron, vieron que solamente es viable la actualización de los pesos de la capa de entrada a la capa oculta. Ya ellos no manejan otro método o alguna otra estrategia para actualizar los pesos ya hacia la salida. Ahí ellos ya no proponen más, ¿no? Entonces nos estamos basando en ese método que, que nos proponen los autores. Me imagino que en las pruebas que ellos hicieron, observaron que, pues, tal vez no era eficiente el entrenamiento y lo dejaron solamente hasta este primer nivel de capa oculta. Porque incluso si existen más capas ocultas, tampoco lo mencionan. Ellos solamente se enfocan de la entrada a la primer capa oculta. Todos los pesos que haya ahí. ¿Ok? Ya si alguien se adentra en el estudio de los pesos de las redes neuronales y quiere proponer algún método para la inicialización de pesos, pues bueno, tendríamos que meternos en cuestiones matemáticas para buscar que ese método tenga efectos positivos, ¿no? Sí pudieron probarlo, no pudieron probarlo, tuvieron alguna dificultad. Si no les quedó algo claro, díganme por favor. Esta dificultad, pero con el Excel, por lo mismo de mi compu. Ajá. Bueno, de cualquier forma, los resultados aquí vienen en el artículo y también el procedimiento aquí viene. Esto que yo les platiqué, pues prácticamente de aquí mismo se obtuvo, ¿no? Bueno, entonces necesitamos dos cosas. Para mañana necesitamos que generen el histograma de estos pesos que se generaron de manera aleatoria. Este histograma con estos pesos y luego que generen el histograma ya después de aplicar el método de Guye-Widrow.
entonces el histograma de antes y después. Ok. Y que programen este método. Manejen estos pesos, ¿sí? Manejen estos pesos. Apliquen el método para generar estos nuevos pesos. Programarlo. Sí, son los histogramas antes y después. Y programarlo para ver qué nos genera, ¿sí? Pues con eso. Los que quedaron pendientes con el programa, si gustan, revisamos todo en conjunto. O a ver, ¿quiénes quedaron pendientes? No sé si son varios o nada más fue uno. Yo, profe, Como 2 o 3 eran nada más. eran 4 según yo. A ver. A ver. Bueno, entonces si gustan, lo reviso. Les reviso a ustedes antes de irnos. Ya los demás no sé si tengan alguna pregunta. Si no hay preguntas, sería todo por hoy. Y me quedo con los que están pendientes, que creo que era Ok. Edgar, era Yo mero. Ernesto. Y bueno, si hay más pendientes, pues me dicen. Adelante, Ernesto, puedes compartir. Ok. Voy a aplicar la. Hay que confiarle del Zoom de Windows. Ajá, a ver. Ok. Vamos a correr con el LAN. A ver, ¿qué pesos Con eran los del AN? el punto 4, punto 7 y punto 3. Ajá, Ok. En la entrada 1.1, pues arroja. Al final arroja con la función sigmoide 0.88021, con entrada 1.0 arroja 0.6681, con la entrada 0.1 arrojas 0.7310 y con 0.0 arroja 0.5744. ajá. Ok, vamos a ver, a correr. 2. Con el OR tengo entradas punto 3, punto 7 y punto 5. Punto 3, punto 7 Y punto 5. y punto 5. Ajá, Ok, con entrada 1.1 arroja 81.75. Con entrada 1.0 arroja 68.99. Con entradas 0.